Hola niños, a través de este video los saludo y espero que se encuentren bien. Al igual que en el otro módulo, en este módulo que es técnica de cultivo de especies vegetales, también vamos a trabajar a través de videos, en donde esta va a ser la primera clase del primer tema titulado Organización del predio. Vale decir que a lo largo del año vamos a tener 3 temas para este módulo, y cada uno de esos temas va a llevar 2 notas, por lo que al finalizar el año vamos a tener 6 notas asociadas a los temas. Bueno, también próximamente yo les voy a enviar un temario anual en el cual ustedes van a tener toda la manera en que la que vamos a trabajar en el año y para que se vayan guiando de igual manera. Bueno, la meta de este tema es que usted pueda planificar una plantación, incluyendo todas las posibles variables que pueda tener, como por ejemplo variables productivas, de clima, suelo, económicas, entre otras, las cuales estudiaremos a lo largo de este tema. Ahora, para lograr esto, nuestra primera actividad de aprendizaje será clasificar los vegetales según su fisiología. Y al final llegaremos a la confección de un resumen comparativo, el que como tal equivaldrá al 20% de la primera nota. En una próxima clase yo les voy a explicar de qué se trata este resumen comparativo, ¿ya? Bueno, resumiendo lo que hasta aquí han visto en su paso por la especialidad y también lo que veremos en el desarrollo de este módulo, podemos decir que lo principal para el establecimiento de un cultivo que hay que considerar es que este primero que todo sea un negocio rentable, es decir, que deje alguna utilidad o ganancia monetaria. Ahora, para poder generar esas ganancias, tengo que ser capaz de coordinar las variables que se presentan en la imagen, como son la variable de suelo, recurso hídrico, clima, y eso tengo que relacionarlo con todas las acciones técnicas que yo voy a hacer para poder así que mi negocio sea rentable. Por lo tanto, vale decir que lo que ustedes tienen que realizar son acciones que sean correctas primero que todo, pero que sean simplemente las necesarias. Los dos gráficos muestran las superficies cultivadas, ¿ya? Según los tipos de cultivos diferentes que hay en este caso, comparando la región de Coquimbo con la del Maule. Lo que demuestra que los cultivos no se seleccionan al azar, o porque a mí me guste cultivar un tipo de cultivo en particular o algo así, sino que más bien responden a las variables antes mencionadas: suelo, clima, rentabilidad económica, acciones técnicas, y que son diferentes en cada lugar del país. Bueno, partiendo también de la base fisiológica de que los cultivos no son iguales, los podemos clasificar según diferentes características. Aquí en el esquema se muestran 3 clasificaciones usadas principalmente para definir y decidir el establecimiento de un cultivo, ¿ya? En donde tenemos, por ejemplo, dividido según el tiempo de duración que tiene un cultivo, la estructura de consumo que yo voy a obtener como producto y el cómo se establece, es decir, si yo siembro la semilla directo al suelo, si lo hago en almácigo o si lo planto a través de plantines, etcétera. Ahora, este esquema sería importante que ustedes lo anoten en su cuaderno para así puedan tener una noción de cómo se clasifican los cultivos frente a ciertas características. Bueno, ahora centrándonos solo en lo que tiene que ver con el ciclo del cultivo, encontraremos plantas que responden a las siguientes características. Por ejemplo, tenemos las plantas que se consideran anuales, las cuales son plantas que germinan, florecen y sucumben o se marchitan en el curso de un año. Producen semillas durante solo una estación y por ende para poder mantener este cultivo hay que volver a plantarlo todos los años. En segundo lugar tenemos lo que son los cultivos bianuales, las cuales son plantas que necesitan por lo general 2 estaciones o 2 años o periodos vegetativos desde que se siembran hasta que éstas dan su floración. Y finalmente tenemos lo que serían los cultivos perennes o permanentes, que son plantas que florecen y producen semillas en un momento específico de la temporada del cultivo, por lo cual no hace falta volver a sembrarla, sino que viven durante más de 2 años
y como dice también no hace falta volver a sembrarla. También hay que considerar que no es lo mismo hablar de lo que viven las plantas con lo que respecta al tiempo desde que una planta se siembra hasta cuando se cosecha, ya que son dos cosas diferentes. Aquí en la diapo anterior se mostraba la clasificación según cuánto vive el cultivo como máximo, es decir, cuál es la vida que tiene una planta. Independiente de cuánto sea el tiempo necesario para poder cosechar o obtener alguna producción de parte de ella. Ahora, teniendo en cuenta esto, tiene que desarrollar la siguiente actividad que aquí se presenta. En primer lugar, tienen que definir qué entendieron ustedes o con sus palabras qué significan las plantas anuales, las plantas bianuales y las plantas perennes. Y nombrar 5 ejemplos por cada una de ellas. ¿Ya? Para pasar a la siguiente actividad, en la que según los cultivos que usted mencionó en el cuadro anterior, debe completar según la siguiente información, en el cual sí debe investigar, vale decir que sí deben investigar cuál es el tiempo que se demora un cultivo hasta ser cosechado, desde que se siembra hasta ser cosechado. Por lo tanto, en la primera columna deben poner las 15 plantas mencionadas en el cuadro anterior, mencionar de esas 15 plantas cuál es su parte comestible. Ya como lo decía el esquema, las plantas también se clasifican según a qué parte de la planta yo me consumo. Puede ser hoja, tallo, raíz, fruto, no sé, depende del cultivo. ¿Cuál es el tipo de establecimiento? Es decir, si es de siembra directa a través de la semilla, si es en almácigos o si es a través de plantines como lo es principalmente en el caso de los frutales. Y finalmente, para terminar lo que le decía al comienzo, con la duración de cuánto el tiempo que yo tengo que esperar desde que yo planto el cultivo o desde que inicia la temporada hasta cuando llega la cosecha. Ahora y para ya ir finalizando, también para que usted reflexione la importancia de la especialidad en la que está y por qué debe estudiar. En el gráfico se muestran las diferentes estaciones o evolución que ha tenido la agricultura al pasar los años. Por lo que si usted en este caso sabe sembrar, aplicar plaguicidas y fertilizantes o simplemente solo sabe hacer actividades básicas, eh, según el gráfico usted está haciendo una agricultura equivalente a la que se hacía en el año 1960, es decir, bien retro, bien antigua. En la agricultura moderna, en cambio, y para así tener un cultivo exitoso, usted debe saber primero que todo de insumos, de producción y de procesos. Luego tiene que saber también de técnicas de información, lo que tiene relación con el manejo del dinero de cómo hacer un flujo de caja, para finalmente saber planificar, organizar y poder liderar grupos, que es en lo cual nos enfocaremos durante este módulo y en lo que resta de carrera. Bueno, no olviden que las consultas las pueden hacer en los comentarios de este video o vía WhatsApp y les deseo que tengan éxito en sus actividades. Gracias.